Buen día, señor, porque yo vine a decir, bueno, siéntense, puede ser un fraternal saludo. Pero yo que no tiene para hoy, bueno, aquí quiero hablamos que vamos a seguir la segunda clase sobre el 93. Y que quedamos que yo le dije, le mencioné el número como 68, la calle 68, la carrera tal, no sé qué tal. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Para poder hablarle yo del 93 de Víctor Hugo, el creador del jorobado de Nuestra Señora de París, a esa catedral de Nostradamus, y hablarle yo de las cuestiones que tienen que ver también con arrodíllense, párense, persínense, etcétera, etcétera. Estamos viendo cómo entregamos la voluntad a un ser humano, la voluntad a alguien que fue la cúspide junto con la bota militar desde la antigüedad de los grandes sacerdotes en Persia y élite, como eran los satrapas, como eran los sacerdotes, la bota militar. Todo eso no ha cambiado mucho, siguen viendo la época de allá en Oriente, cuando de donde proviene el budismo, el brahmanismo, y que hay rupturas. Buda rompe con la antigua tradición brahmana, y así sucedió con el Nuevo Testamento y sucedió con el Antiguo Testamento, pero que nos trae grandes conflictos porque se elevan sobre estructuras totalmente falacías y superficiales, porque no hay una estructura en algo que es ideal y que surge de algo material como es el cerebro altamente desarrollado. Pero cuando yo estoy hablando de 93 hay un número, pero ese número no está ahí. ¿Y ese qué, profesor? Ese es uno de los capitales más antiguos de Karl Marx, apenas la tercera sección, el libro primero que surge, y yo lo tengo, y ese es el conflicto de los siglos, también de una vertiente que proviene después del rompimiento de aquel oscurantismo en que nos decían y que solamente un sacerdote podía escuchar a la reina, a las princesas que le confesaran sus pecaditos, y entonces él ya tenía el poder de poderla mandar a la guillotina o poderla mandar a asesinar por su esposo el rey si le contaba los secretillos que ella le decía, como haberse acostado, por ejemplo, una con Rasputín, la otra con uno de los negros, y etcétera, etcétera. Porque estas cuestiones tienen muchas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y con esas cuestiones, y que el hombre realmente lo que nos traen en una academia son unas cuestiones totalmente como dominio de nuestra voluntad. Levántense, párense, recen, oren, y así va la economía mundial actual. Para poder yo hablarle de este libro, no le voy a hablar como lo hace un licenciado de la universidad, de que vamos a hacer el análisis estructural de la obra de Víctor Hugo. Yo le estoy diciendo lo que vio el poeta, y le narra como las grandes naves de las flotas inglesas, francesas, en conflictos, en guerra, en aquellas épocas después de 1789, Comuna de París, Revolución Burguesa de 1948, y todos esos conflictos que hubieron, y el nacimiento de la guillotina de Robespierre. Eso es lo que trata el libro, analizándolo así superficialmente, pero que hay una historia olvidada del barrio Valle, y que eso nos trae a coalición los grandes conflictos también que hubieron aquí, porque ahí se mataban padres contra padres, padres contra hijos, hijos contra padres, vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos, sencillamente porque el uno era de la hueste de los que querían mantenerse en la antigüedad, y los otros eran los que querían dar el desarrollo, y así fue el desprendimiento y el nacimiento de la burguesía, de aquel feudo monarca que imperó durante tantos siglos y que provenía de las fuentes más antiguas del oscurantismo, y por eso tiene una revuelta, y por eso nace el conflicto de los siglos, por eso nace Elena de Weiss, por eso nacen las grandes sectas religiosas que ya la habían cuando este hombre, como eran los barrabasistas, los esenios,
los gnósticos que tenían 100 años antes de que naciera, y todas esas cuestiones gnósticos fueron inventados por Simón el Mago, que aparece en la Biblia, y una cantidad de cosas. Pero cuando hablamos del capital, estamos hablando totalmente de un análisis que nos podría traer a coalición el por qué muchas guerras civiles en Colombia. Lo que pasaba allá en Europa no se diferencia nada de las guerras civiles, cuando liberales y conservadores, el padre le mochaba la cabeza al hijo porque el hijo quería salirse de las huestes, de las tradiciones conservadoras, y entonces enfrentan los grandes conflictos políticos e ideológicos, vecino contra vecino, porque el uno llevaba la camiseta roja y el otro la llevaba verde, eran los dos partidos que existían. Y después de solamente dominio total desde la antigüedad del sacerdocio y la bota militar, y la bota militar es la que trae la cuestión del feudalismo, o el arrodillamiento del feudalismo y el surgimiento del fascismo moderno, que es la bota militar. Aquí tuvimos presidentes, dictadores fascistas. Por ejemplo, Rojas Pinilla fue un fascista, Mussolini. Todas esas cuestiones que tienen que ver con milicia, y que se van entremezclando mixtamente. Por ejemplo, ahora mismo el republicanismo con los bombardeos y los ataques como si fueran contra una guerra de un industrial que se debate entre el aceptamiento o no aceptamiento de alguien que piensa ideológicamente superior, como es el judío alemán Karl Marx, que nos está diciendo que en Colombia lo que están viendo son paños de agua tibia. Aquí no ha visto todavía una revolución estructural, como si la hubo cuando las épocas del desprendimiento, apenas empieza la Comuna de París, 1789, y después el surgimiento de la burguesía en 1848, y así vinimos a nuestro día, pero que en aquellos tiempos antiguos, por eso les hablé del tiempo infinito y el eterno, que se pusieron a hacer. No me busquen una calculadora o alguien que domine el cálculo y te diga, hay tanto enseguida en esta cuestión, porque quiero que actúen en clase. Cuando nosotros estamos viendo que el mundo está siendo visto por un poeta, y que el barrio Valle es visto por un poeta desde el nacimiento, como potrero y con esas cuestiones, y cómo va surgiendo, nosotros vemos que también el 93 no es más que el año de 1793 y aquellas épocas después del desprendimiento de la Comuna de París, 1789, y el proceso del nacimiento de la burguesía, 1848, y que nos narran tantas cosas como la noche que hundo mis ojos asombrados. La pluma que ha escrito estas palabras es la misma que ha dibujado las aldeas, la fortaleza, los navíos fantasmas en la imponente oscuridad de la noche. Los personajes apenas se destacan de la sombra, son prisioneros de las manchas de tinta y pintura. La única vida que pueden ver la toman de los elementos que le rodean por todas partes. Y nosotros así podemos entender un poquito lo que nos traen los escritores, los poetas y los libros, que hoy lo hemos reemplazado sencillamente por calculadora, y cuestiones así que nos engañan también bastante, porque si usted tiene, vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto, usted conscientemente y según su conocimiento, pero allá al frente hay alguien que él le puede poner números de más, y entonces su cuenta que va a pagar en la tienda, en vez de pagar 70,000 pesos, puede pagar 700,000 pesos, porque le marca un numerito ahí, usted está aquí, sí, eso lo dice la calculadora, así estamos, lo que decimos, que aquí dice, y ya, y resulta que estamos sobre cuestiones que realmente compuestas por los hombres en su proceso de dominio y poder social que ha visto y cultural en todos los tiempos. Entonces, cuando nace un autodidacta, ya se desprende y nacen grandes genios como José María Vargas Vila, como hombres que han sido también autodidactas, pero que también llevan la cuestión mixta de la academia. Cuando el poeta dice que los personajes apenas se destacan de las sombras, es preciso para leer el 93 aceptar una mentalidad ingenua y las explicaciones primarias, entrar en cierta concepción
maniquea de la historia que fue la de la Tercera República, laica y centralizadora. Con esta novela, Víctor Hugo dio el nuevo régimen. A ese nuevo régimen le dio su epopeya. La imaginación épica de forma amplia intenta producir un efecto de horror y de poder. El 93 es en sí realmente gilérnica de la Revolución Francesa, el mismo énfasis y la misma retórica. Y así por eso nosotros podemos conocer que la calle 68, bueno, por aquí caminó siempre aquel muchacho huérfano que vivió en la casita aquella de su abuela Dilia Vázquez y que su papá murió cuando estaba muy niño y conoció el marxismo y después conoció también la máxima expresión de rebelión contra el judaísmo que fue el Nuevo Testamento y así por el estilo, pero que ya no nos podemos estar metiéndonos un machete en la cabeza sencillamente porque el papá lleva es uribista y el otro es petrista, porque aquí lo que lo han visto son pañitos de agua tibia. Aquí todavía no ha visto una revolución francesa, aquí todavía no ha visto una revolución estructural, apenas se están dando cambios y por eso es que en Estados Unidos quizás habrá mejores convenios diplomáticos del Partido Comunista de Estados Unidos con la China comunista y la Rusia, que podrían medio salvar y evitar una guerra mundial. Nos vemos en la próxima, porque ahora China está buscando su barco y está destruyendo el capital del norteamericano. Nos vemos en la próxima y nosotros vamos ahí